¿Han escuchado cuando algún médico u odontólogo, tal vez algún psicólogo, dice, es que tengo paciente? Y en algún momento yo me preguntaba, ¿por qué se le dice paciente a esas personas? ¿Tendrá que ver con el esperar mientras le atienden, que hay que ser paciente? No, realmente no sabía por qué es que a una persona que va al médico y que hace una cita se le considera un paciente. Mi nombre es David Ramírez y quiero en este día compartir acerca de la palabra de nuestro Señor, una reflexión más que en este caso tiene que ver precisamente con la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu, y ahorita vamos a ver qué tan relacionado está hablar de la paciencia con un paciente, qué tanto pueden estar relacionados. Y bueno, recordemos que hemos estado considerando el fruto del Espíritu. El primer punto del que hablamos fue amor, después gozo, paz, y en este día nos toca hablar de la paciencia. Y miren, les voy a leer lo que dice Romanos 5:3 para darnos una idea hacia dónde va a apuntar todo esto. Dice la carta a los Romanos capítulo 5 verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora les voy a leer lo que dice Santiago 1:3. Dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense qué interesante como aquí en Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y en Romanos 5:3 dice que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿por qué es que tanto la tribulación como el que nuestra fe sea probada produce paciencia? Bueno, aquí es donde vamos a poder ver qué tan relacionado está ser un paciente, hablando de los médicos, como que en nuestra vida haya paciencia. Pues esta palabra paciencia tiene como origen el latín pati, que significa sufrir. Por lo tanto, patiens o paciente significa el que sufre. Fíjense qué cosas, cómo es que esta palabra viene de ese origen. Pati, insisto, es una palabra en latín que significa sufrir, y patiens o paciente significa el que sufre. Por tanto, ahora entendemos cómo a una persona que va de visita al médico se diría entonces, el médico es que tengo una persona que sufre, o un paciente, alguien que está padeciendo, digámoslo así. Entonces ese sufrimiento que a veces viene a nuestra vida es lo que produce paciencia. No hay otra manera. Aún la Biblia nos lo dice así, que la tribulación produce paciencia y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, que en algún momento seamos atribulados, que atravesemos por alguna enfermedad, por alguna complicación económica, que haya problemas familiares, todo eso produce paciencia, va fortaleciendo esa área, esa parte del fruto del Espíritu, en el cual ya no vamos a caer en desesperación tan fácilmente, no vamos a caer en desánimo de una manera pues rápida, sino que va a haber esa paciencia. Vamos a aprender a ser tolerantes, a esperar el momento adecuado en el que Dios nos ayude a salir de todas esas situaciones. Es decir, la paciencia es tener esa calma en nuestra vida antes de reaccionar de una manera negativa. Entonces, por eso es bien importante también esta parte del fruto del Espíritu. Es muy similar a la paz, aunque digamos la paz, tanto la paz como la paciencia obviamente vienen del interior, son parte de ese fruto del Espíritu en nosotros. Pero la paz, si pudiéramos decirlo así, es algo más interno, todavía es algo que está dentro de nosotros, es algo muy profundo en nuestro corazón. Y por otra parte, la paciencia, digámoslo así, es más visible externamente. ¿A qué me refiero con esto? No es que la paz no sea visible. Hay gente que puede vernos pues estando en paz en medio de una tribulación, de un momento de angustia, y aún así que en nosotros haya paz. Pero la paciencia es más notoria en el exterior porque comúnmente resalta ante problemas. Digámoslo así, estamos en el súper formados en la fila y entonces se está tardando la cajera y ya llevamos un buen tiempo ahí, y entonces ahí es donde viene la paciencia, esperar. Estamos sufriendo a causa del tiempo que estamos esperando, estamos padeciendo estar ahí parados, pero entonces entra esa paciencia, estar también en esa calma,
sin alterarme, sin desesperarme, sin comenzar a enojarme, y entonces se conjunta con la paz, y entonces la paz que viene dentro de mí es una expresión también en mi exterior, pero sobre todo la paciencia. Comúnmente vemos, este es un ejemplo muy claro, cuando una persona comienza a mover el pie, comienza a moverse de un lado para otro, decimos está impaciente, ¿no? Es una expresión que usamos. No decimos, no tiene paz. No, más bien decimos, está impaciente, ya se impacientó. Es decir, ya no hay paz, no hay paciencia expresada en esta persona. Entonces, a eso me refiero cuando es un poco más visible la paciencia que la paz. Insisto, no es que la paz no se vea, también se ve, pero es más común usar este tipo de expresiones. ¿Es una persona paciente o impaciente? Entonces, la paciencia también es parte esencial, obviamente, de ese fruto del Espíritu, en el que nosotros debemos no solamente de tener la paz interior, sino también la paciencia exterior, si pudiéramos decirlo así, para que entonces podamos tomar decisiones más tranquilos, sin alterarnos, sin desesperarnos, tener paciencia aún ante las promesas de Dios. ¿Por qué es que tenemos que tener paciencia? Porque al esperar esas promesas de alguna forma sufrimos, ¿no? Padecemos el que el Señor aparentemente no nos responda, que no nos dé lo que estamos pidiendo, que no haya una respuesta favorable, y entonces se vuelve una impaciencia en nuestra vida, es decir, hay un sufrimiento, la incertidumbre de no saber qué está pasando, si Dios no nos oye, si no ha querido respondernos, son cuestionamientos que a veces tenemos dentro de nosotros. Pero todo esto que sucede es para que nuestra paciencia se vaya fortaleciendo, es decir, que aunque suframos, aunque seamos una persona que sufre, estemos tranquilos, no haya una alteración en nuestro estado de ánimo, y si es que la hay, bueno, como les he mencionado antes, pronto podamos volver a un estado emocional, digámoslo así, templado, que después vamos a hablar acerca de la templanza, que todo esto se relaciona, todo esto va relacionado uno con lo otro. Entonces la paciencia es esa expresión externa también de la paz que hay en nuestro interior, van, insisto, muy de la mano. Pero ¿por qué es que la paciencia se obtiene a través del sufrimiento? Bueno, yo he puesto este ejemplo para tratar de hacerlo un poco más fácil de entender. Y bueno, puede ser un ejemplo tal vez muy simple, pero por ejemplo es cuando como uno va al gimnasio y entonces llega uno hasta donde está el entrenador y le dice uno, oye mira, es que yo tengo mis brazos muy flaquitos, la verdad es que casi no tengo fuerza en mis brazos son muy delgados, y el entrenador ve nuestros brazos y dice, oh sí es cierto, tienes unos brazos delgados, ¿sabes qué? Entonces súbete a la caminadora y después vas a estar trabajando en la bicicleta para que pues no se te vayan a lastimar tus brazos. Yo creo que no sería algo pues correcto. Si voy a trabajar mis brazos, no entendería por qué me suben a caminar o por qué me mandan a la bicicleta para fortalecer mis piernas. Entonces, cuando uno decide o le pide a Dios que haya paciencia en nuestra vida, pues Él va a trabajar en esa área. ¿Cómo? Pues a través de padecer, a través de sufrir, no en un sentido, no lo veamos como algo grave, como algo malo, como algo que puede ser doloroso, sino, insisto, ese sufrimiento, es decir, el origen, la esencia de esta palabra que es sufrir, puede venir, como les decía, desde estar en la fila del súper, estar en el tráfico en el auto, estar, no sé, en algún momento esperando una respuesta, esperando una resolución, esperando que nos acepten en algún trabajo. En fin, ese tiempo que esperamos es donde se sufre, digámoslo así, donde hay esa incertidumbre. Y entonces, ¿qué es lo que va a producir a nosotros? Paciencia. Y bueno, ¿por qué es que dice también que la prueba de nuestra fe produce paciencia? Recordemos cuál es el significado de fe, según Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí es donde viene esa prueba de fe. Vamos a ver si tu fe realmente está esperando. Es esa fe que espera, aunque tú tienes la certeza, pero dice, es la certeza de lo que se espera, no dice la certeza de lo que obtienes, sino la certeza de lo que se espera, la convicción, estar seguro que voy a obtener eso que no veo, pero que sé que va a venir. Entonces, como la fe también tiene que esperar, entonces por eso es que dice que la paciencia, o mejor dicho, la fe, cuando es probada, va a producir
paciencia. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe esperar. A ver, vamos a probar tu fe, entonces voy a traer una situación a tu vida para que tú ejerzas fe en cuanto a algo económico, por decir algo. Y entonces, Señor, yo necesito cubrir este pago y necesito tanta cantidad para X día. Señor, por favor, ayúdame. Y ahí estamos esperando y Dios maneja esa paciencia o la prueba de nuestra fe para que produzca paciencia en cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, aunque esta parte del fruto del Espíritu es pues el resultado de la tribulación, del sufrimiento, del padecimiento, debe ser también parte muy importante de nuestra vida. En cada área, en cada parte del fruto del Espíritu debemos de crecer, y yo creo que esta es en la que a veces uno menos quisiera pedirle al Señor, dame paciencia, porque sabemos que con ella entonces vendrá la prueba para que podamos ser pacientes. Yo creo que la única parte del fruto del Espíritu en la que claramente se habla acerca del padecimiento, del sufrimiento, de la tribulación, aunque bueno, no es la única, pero sí es donde, insisto, claramente se nos dice, bueno, para la paciencia tenemos que pasar por tribulación, como dice en Romanos 5:3, y también como dice en Santiago 1:3, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En Romanos 5:3 lo leíamos al principio y dice que la tribulación produce paciencia. Así que, mis hermanos, insisto, no lo tomen como algo malo, como algo que pueda ser grave o drástico, algo catastrófico cuando se habla de tribulación, de sufrimiento. No, son palabras que se usan para expresar esto de la prueba y eso, pero no, aunque uno comúnmente relaciona el sufrimiento y la tribulación con cosas graves, ¿no? Con cosas fuertes, pero les repito, se habla de este sufrimiento aún desde la fila del supermercado, el tráfico, todo eso, pues es parte de padecer, es parte de ese sufrimiento. A eso se refiere, no es algo que uno goce, ¿no? Dice, no, ay, qué bueno que se está tardando, ya me duelen los pies, pero estoy disfrutando tanto el momento. No, obviamente no hace uno así. Puede uno estar ahí con la familia y estar platicando, y el tiempo entonces se hace menos pesado, pero aún así no es un momento que uno planee, ¿no? No es que voy a ir al supermercado a formarme media hora mientras platicamos, no es algo así. Entonces son cosas en las que uno padece, pero que con el tiempo se va fortaleciendo esa paciencia en nuestra vida. Así que, mis amigos y hermanos, pues ya saben, cuando en algún momento se encuentren en medio de una circunstancia similar a las que les he compartido, recuerden que se está trabajando en ustedes la paciencia. Debemos de tener esa certeza, tener eso bien presente, que no es que a Dios le guste vernos sufrir, no es que todo se ponga en nuestra contra, no, sino que es parte de ese ejercicio, digámoslo así, que estamos haciendo para fortalecer nuestra paciencia. Como les ponía el ejemplo del gimnasio, ¿qué es lo que haría el instructor? Bueno, pues agárrate estas pesas primero con un de bajo peso para que puedas comenzar a trabajar, y después vamos a ir aumentando el peso, y uno sabe que cuando comienza a hacer ejercicio y está uno ahí dándole, duelen los músculos, hay cansancio, está uno fatigado, pero es la única manera en que nuestros brazos se fortalecen. Así la paciencia, ese ejercicio que uno realiza, es la prueba de nuestra fe y la tribulación. Así que tengamos bien presente esto para que sepamos en qué momento estamos trabajando la paciencia en nuestra vida. Mis hermanos, pues es una vez más un gusto haber compartido esta reflexión con ustedes. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, cuídense mucho, estamos ya próximos a salir de todo esto. Sigamos confiando en nuestro Señor, en que todo va a estar bien, que Él nos va a ayudar como lo ha hecho hasta este momento. Así que, mis hermanos, reciban un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.